Bien, está con nosotros el doctor Antonio Martínez, a quien le saludamos en esta mañana, catedrático universitario, profesor de Derecho, y que está también, tiene su propio estudio jurídico que se llama Surlegal. Doctor, bienvenido, buenos días. Usted está representando a la empresa Dandi, empresa de metales, que en días anteriores estuvo aquí el doctor Tarquín Orellana, también profesor universitario, y dio a conocer una denuncia sobre la apertura de una carretera en la cual, una carretera que estaría por llegar hasta el sector de Quimsacocha. Se alude que posiblemente existirían ahí intereses de la empresa minera en esta carretera. ¿Qué es lo que dice la empresa minera? Este es un derecho a la réplica. Doctor, bienvenido, buenos días. Muchas gracias a usted, Jorge, a La Voz del Tomebamba, por la posibilidad de estar presente en esta audiencia, esta posibilidad de llegar a su público. Hace unos días, efectivamente, el doctor Tarquín Orellana había manifestado con razones que tenía una preocupación por la apertura de una vía que estaba yendo desde Victoria del Portete, él decía, hacia Quimsacocha. Y mencionó de alguna manera que la minera, lo dijo así, estaría detrás de esta obra que se está realizando por parte de moradores de la zona. La compañía Dondi quiere manifestar de la manera más expresa y más directa que no tiene absolutamente ninguna responsabilidad, nada que ver con esta obra, no está detrás de la obra, tampoco está pagando a los moradores a que la abran. Esto es, deja absolutamente sentado de que esta obra no tiene relación alguna con la compañía Dondi y obviamente aún más considera que cualquier obra que se deba realizar en el Ecuador o en el Cantón Cuenca, como en este caso, debe estar sujeta a las disposiciones de la ley y a los controles de las autoridades. De tal forma que era absolutamente necesario manifestar que Dondi no tiene ninguna relación con esta obra, ni directa ni indirectamente. Esto lo hemos puesto en conocimiento de usted, Jorge, para que pueda hacerlo conocer a su amplísima audiencia. Aquí hay también, y se lo voy a entregar a usted, un mapa de la vía recién construida que usted podrá ver, perdón, que tiene este trazo y está realmente muy lejos del área de Quimsacocha o Loma Larga, de tal forma que ver en la pantalla un poco. De tal forma que tampoco está siendo... Se dice que de aquí es el trazo. Usted puede ver allí, las líneas amarillas son vías ya existentes y hay una pequeña línea roja de 3,5 kilómetros, que es la que está acá. Está ahí, exactamente, que está siendo construida y que además de lo que he visto... Ahora, te dice, la zona de Quimsacocha, la zona en litigio es la de acá. Exactamente. Esa es la zona de Quimsacocha. Y la carretera está allá, está a aproximadamente 13 a 15 kilómetros en línea recta, no en línea geográfica, del lugar en donde se encuentra la zona de Quimsacocha, y no tiene relación alguna a la empresa con esta construcción. Es importante que la opinión pública pueda conocer exactamente lo que estamos manifestando. Inclusive en las redes sociales he visto al presidente del gobierno parroquial de Victoria del Portete hace unos días manifestar que se encuentra con varios técnicos propios del gobierno parroquial examinando qué es lo que sucedió con esta apertura de obra, que no tiene los permisos adecuados, según se ha dicho, y en las propias palabras de otras personas que contestan en el Facebook a esta situación, claramente expresan que lo están haciendo moradores del sector. Serán los moradores del sector los que tienen que determinar y demostrar cuáles son los permisos y autorizaciones que tengan para poder continuar adelante con la apertura. Lo que usted en representación legal de la empresa nos está indicando entonces es que no tienen nada que ver con esto, que esta carretera incluso está fuera del área de litigio, que en este momento sería la área de Quimsacocha. Exactamente, así es, de la manera más clara. La prensa, por supuesto, la radio, como sucede con La Voz del Tomebamba, tiene la apertura más amplia, más grande de la empresa para poder tomar contacto con aquellas personas que manejan el área técnica con respecto a los proyectos propios de la minera, que se ceñirán siempre a las normas y disposiciones de la ley y de las autoridades, pero en este caso específico, nuestra razón de haber pedido esta visita a ustedes era
manifestar expresamente lo que le he Ujú. expresado hace un momento, que no tiene nada que ver con esta apertura de la vía. Que esto es una situación de particulares, de privados. Al parecer, según decían también, es un tema que tiene relación con la búsqueda de fuentes de agua potable o de agua para riego, fuentes de agua que estaban buscando ahí moradores del sector. Pero esta carretera no tiene permisos, eso es lo que se conoce. Entiendo que no debe tenerlos y las autoridades tienen que revisar y vigilar con toda claridad qué es lo que está sucediendo en la zona, como lo había visto por parte del señor presidente del gobierno parroquial y las personas que le acompañaban en alguna inspección que hicieron y que tienen el derecho de definir cuál es la situación real para que se cumplan todas las normas que la ley nacional y local determinan para el uso del suelo en esa área. Doctor Antonio Martínez, lo que usted nos indica entonces es que la empresa Dundee Precious Metals no tiene pues absolutamente nada que ver en esta carretera y que la carretera nos muestra en el mapa está incluso lejos del área. Exactamente, Jorge. Esto Bien. es expresamente lo que queríamos manifestarle. La empresa entonces ha hecho el uso de su derecho a la réplica tras esta entrevista que tuvimos la semana pasada en la denuncia que presentaba el doctor Tarquín Orellana a nombre de moradores preocupados del sector.